El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llevaron a la orilla a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcaron, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente, al ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se acercaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Hermanos, este pueblo, esta comunidad, pues no valoraron la presencia de Jesús en sus tierras. Jesús lo que hizo en ese lugar fue hacer el bien. Esta persona, este hombre que pues ya llevaba varios años poseído por varios espíritus, pues vemos cómo Jesús lo liberó después de que vivía en los cementerios haciéndose daño, pues
Jesús lo liberó. Jesús lo liberó y le permitió a los demonios que se metieran a esa piedra de cerdos, quedando como 2000, pero nos dice que se precipitaron en el acantilado, es decir, se ahogaron. Y esa tierra, porque cuidaban cerdos, era tierra de paganos. Por ello, ellos al llegar y ver lo que sucedía, le rogaban a Jesús que se marchara de su comarca, es decir, lo estaban corriendo. Esta gente tuvo la oportunidad de que Jesús los visitara en su comarca, en su pueblo, en su lugar. Pero ellos, ¿qué prefirieron? ¿A Jesús o su bienestar, sus cerdos? ¿Qué prefirieron ellos? Su bienestar, sus cerditos. Entonces, hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso a nosotros, que nuestro tesoro sea Jesús. Que no nos vayamos por otro lado. Que no nos vayamos por otro lado. Nuestro tesoro debe de ser Jesús. Ellos tuvieron la oportunidad de estar muy cerca de Él. ¿Cuánta gente no quiso haber escuchado a Jesús? Y sin embargo, ellos que tuvieron esta oportunidad no la aprovecharon. No aprovecharon esta gran oportunidad de que Jesús pasa. Jesús pasa por nuestra vida. Y Jesús sigue pasando por nuestra vida de diferentes modos. Pero que no nos pase que por estar enfocados en otra cosa, desaprovechemos esa oportunidad. Ya lo decía San Agustín, tal puede ser nuestro amor a las cosas creadas, al mundo, que nos lleve al desprecio de Dios. Cuando los bienes te alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Los bienes son medios, no son un fin en sí mismo. Los bienes deben de ser medios para alcanzar a Dios. Los bienes no son fines en sí mismos. Si los bienes te alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Así que no perdamos de vista esto. Por eso San Pablo, él, una vez que descubre el tesoro de la riqueza de estar con Jesús, dice: todo lo considero como basura, todo, con tal de ganar a Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Estoy acostumbrado, él decía, a la opulencia, también estoy acostumbrado a la escasez, pero para mí lo más importante es Cristo. Todo lo demás lo considero como basura. Eso es precisamente tener clara en nuestra vida la importancia de no perder a Jesús. Hoy que estamos celebrando a Don Bosco, pues Don Bosco es ese gran apóstol de los jóvenes, ¿verdad? Todo lo que hizo por los jóvenes, él se desgastó en servicio de la juventud. Él se dedicaba a recoger a jóvenes que estaban incluso en mala vida, y él trataba de enseñarles un oficio y hacerlos hombres de bien. Uno de sus tantos discípulos que tuvo, pues fue Domingo Sabio, un jovencito, un niño, adolescente, que conociendo ya la fama que tenía Don Bosco de ser un gran formador, se acercó a él y le dice: Don Bosco, yo sé que usted es un buen sastre, pues yo soy la tela, y haga de mí un buen traje para Dios, pero apúrese, porque voy a morir joven.
Y así fue. Este niño, Domingo Sabio, murió a los 14 años. Pero 14 años bastaron para alcanzar la santidad. 14 años bastaron para que él dejó que don Bosco lo formara, fuera confeccionando ese traje para Dios. Yo soy la tela, usted es el buen sastre. Haga de mí un buen traje para Dios. Haga de mí un buen traje para Dios. Pero apúrese porque voy a morir joven. De él, de Domingo Sabio, es por ejemplo esta frase que dice: primero morir que pecar. Y el pecado es eso, alejarnos de Dios. Es el pecado. Elegir a la criatura, a la creación, en vez del Creador. Pues hermanos, hoy podríamos preguntarnos y preguntarle al Señor: ¿qué quieres de nosotros? Estas palabras que le dijo esta persona que estaba poseída, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Pues que el Señor nos conceda, como decíamos ayer, descubrir la misión que Dios nos tiene encomendada a cada uno de nosotros, ya que esa misión la debemos de llevar a cabo antes de nuestra muerte. Don Bosco, él se desgastó en la juventud, por servicio a la juventud. En una ocasión se le apareció su mamá, que era mamá Margarita. Se le apareció una ocasión, ya había muerto su mamá, y él le decía: mamá, ¿cómo es el cielo? Y él dice: mira, hijo, por más que yo te explique cómo es el cielo, tu mente no es capaz de imaginar la belleza y la hermosura del cielo. Pero para que te des una idea de cómo es el cielo, ella empezó a cantar y se le unió un coro de ángeles a mamá Margarita. Y cuenta don Bosco que tal era la armonía, la paz, la belleza, que sentía tocar el cielo. Pues eso es lo más importante. Quien gana el cielo lo gana todo, pero quien lo pierde todo. Así que no nos distraigamos con nuestras canicas, con nuestros juguetitos. Lo importante es ganar el cielo. Lo importante es estar con Jesús. Eso es lo importante. Los cerditos, esos se quedan. Pero que no elijamos a los cerditos y despreciemos a Jesús. El que gana el cielo lo gana todo, pero el que lo pierde todo. Pues pidamos la intercesión hoy de San Juan Bosco para que nos ayude a hacer todo lo posible por elegir a Dios, por elegir a Jesús, por elegir todo aquello que nos lleva al cielo. Que así sea.